último debate que enfrentarán los 8 postulantes a la moneda, el último cara a cara. No hay que olvidar que hoy día, a las 18:30 horas, por T3 en vivo, por Canal 13, no se pierda la previa a este importante último cara a cara. Ahora la interrogante es, previa que vamos a hacer nosotros, por supuesto, ¿cómo llegan los abanderados a este foro? Bueno, revisemos lo que reportó Sofía Martínez en la siguiente nota. El último cara a cara entre los candidatos. Este lunes se realizará el debate organizado por Anatel, la última instancia de discusión entre los 8 aspirantes a la moneda. La instancia final para exponer sus propuestas y discursos de forma masiva, y por lo mismo, los candidatos ya preparan su estrategia con el foco en atraer a los indecisos. Desde el oficialismo proyectan que esta instancia puede consolidar lo presentado por Janet Jara. Todas las posibilidades que hayan de conversar, de intercambiar, de exponer, de hacer saber cuál es un planteamiento, son contribuyentes, o si no mueven la aguja, a consolidar lo que hay. Debate que también marcará la relación en la oposición. En el caso del comando de José Antonio Kast, insisten que la derecha debe alinearse detrás del candidato. De cara al último debate, esta es una gran oportunidad para hablarle a quienes se sitúan en la oposición. Todavía está en juego pasar primeros a segunda vuelta, y para eso tenemos que concentrar los votos en José Antonio Kast. Más allá de los dichos del Partido Republicano, los otros candidatos del sector tienen sus posturas claras. Desde el equipo de Evelyn Matei están convencidos que el debate podría traer mayor respaldo a la exalcaldesa. Los últimos debates, cuando se han hecho encuestas justo posteriores de cómo las personas, cómo los candidatos, digamos, han estado en esos debates, los ha ganado todo Evelyn Matei. En el caso de Johannes Kaiser, esperan que la irrupción del candidato y el creciente apoyo que ha marcado las últimas semanas se consolide en esta discusión. Sentimos que el país nos está escuchando, que hay buen ánimo, que hay fe y que vamos arriba. Cálculos desde los comandos, pero en el caso de los candidatos a la moneda ya adelantan que las propuestas serán el foco del discurso. Es un debate trascendental para quien ama a su patria y quiere cambiarla. Y mañana vamos a plantear, más allá del festival de medidas, las reformas. Nosotros sabemos que nos va a ir bien, no estamos dispuestos a ir a pelear, vamos a entregar nuestra propuesta y mostrarle a los otros candidatos que ellos lo único que quieren es seguir lucrando con la política, porque los fachos y los comunachos se preocupan de ella. Es el ánimo previo al debate organizado por Anatel. Seguridad, políticas públicas, economía y gobernabilidad serán los temas que enfrentará nuevamente a los 8 candidatos en la cuenta regresiva de la primera vuelta presidencial. Falta poquito. Recuerde, previa por T3 en vivo, Canal 13 a las 18:30 horas. Todo lo que tiene que saber usted de cómo se prepararon los candidatos, de cómo van llegando, se lo vamos a estar contando porque, claro, es el último cara a cara, el más importante. Bueno, ¿cómo llegan? ¿Qué se juegan los postulantes a la moneda? Lo vamos a conversar de inmediato junto al analista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Valparaíso, Nicolás Freire. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Beatriz? Gracias por estar con nosotros en un día tan importante, además. Gracias a ustedes por la invitación. Ahora, hablemos del debate. El debate Anatel, que sin duda hoy día concentra todas las miradas. ¿Qué tan importante es el debate de la Asociación Nacional de Televisión y qué tanto puede mover la aguja a tan solo 6 días de la elección? Sí, mira, yo diría que por 3 elementos, por lo menos, este debate es ciertamente muy importante. Primero, porque teóricamente el último debate siempre es el más importante. Entonces, partamos por la estructura de este debate. Lo segundo es porque, en virtud de los resultados previos a la veda de encuestas, nos arrojaban las distintas encuestadoras un panorama bien apretado para la segunda candidatura que pase a segunda vuelta. Claro. Y por lo tanto, y ahí viene la tercera medida de por qué podría ser muy interesante este debate, porque es la última opción que tienen las candidaturas, particularmente aquellas que se encuentran, digamos, disputando un escaño por las derechas, un espacio en la segunda vuelta por las derechas, de poner sobre la mesa algún punto distintivo, algo que no se ha visto en los debates anteriores. Ahí debo decir que han un poquito ido en contra de todo lo que establece de lo pronosticado y de los manuales, sí, ¿no? De los manuales de comunicación política, porque se ha dado un fenómeno bien particular en donde
cuando tú analizas los debates, por lo general lo que se suele decir, ¿no? Los manuales, lo que suele estar escrito en los manuales de teoría política, comunicación, es se ataca, ¿no? Comunicacionalmente, electoralmente, a quién va primero. Pero en este caso todos se han concentrado en aquello y no han atacado a quién va primero dentro de su sector. Han sido debates de guante blanco y solo en el último debate pudimos ver, particularmente a una de las candidaturas, me refiero a Johannes Kaiser, un poquito más atrevida, un poquito más, digamos, empujando un discurso más allá de la frontera que hasta ese entonces habían puesto. Ahora, eso mismo te quería preguntar. Analicemos candidato por candidato, porque sin duda que la última semana, y lo que mostraban las encuestas antes de la veda, era la irrupción de Johannes Kaiser. Entonces, hoy día va a ser el gran protagonista, al menos las miradas se van a concentrar en él, por la disputa en la derecha, ¿cierto?, de quién va a pasar a segunda vuelta. Pero, ¿qué deberíamos esperar de Kaiser estando él en un momento tan clave? En un momento en que puede incluso ganarle la pasada segunda vuelta a José Antonio Kast. De hecho, hoy día en Tele 13 Radio él mismo decía que estaba sorprendido de eso, de que está muy cerca de José Antonio Kast. Sí, a ver, lo que, digamos, cualquier equipo estratégico te podría decir respecto de qué es lo que se espera de Johannes Kaiser, y que, por cierto, algunos lo habrían podido esperar, me pongo en ese caso, en debates anteriores. Por lo tanto, veo en este debate la última alternativa para que ocurra una disputa directa. Es decir, cuando tú tienes distintas candidaturas... Estando en el lugar tan estratégico que está él, o sea, con esta irrupción, no tiene más tiempo. No tiene más tiempo. Hoy día es la última oportunidad, estando, digamos, distintas candidaturas optando por un espacio en segunda vuelta, se han concentrado en tratar de ser más duros que el otro, al final del día, sin atacarse, sin disputarse espacios directamente. ¿Quién es el más duro de la derecha? Claramente. Y en ese contexto yo diría que Johannes Kaiser ha logrado recoger electorado, incluso de José Antonio Kast, pero para ponerlo en un concepto, ¿no? Por derroche, por cascada, lo que de a poco va soltando. No ha habido un intento de ataque en búsqueda del electorado de José Antonio Kast. Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Que Johannes Kaiser hoy día busque en algún momento cierto tipo de confrontación. Tampoco va a ser muy dura la confrontación, dicho sea de paso. No la hemos visto en todos los debates, ha sido muy de guante blanco. Pero algo más de lo que hemos podido ver hasta el día de hoy, yo creo que uno podría esperar. Algo más de lo que ya hemos escuchado, como por ejemplo que José Antonio Kast se ha concentrado en seguridad y ha dejado de lado los temas valóricos, por ejemplo. Sí, pero yo creo que más bien yo te diría algo más directo. Algo más directo. Es decir, no sé, algún guiño a que las propuestas, en el caso, ¿no? Las propuestas en materia económica de recortes que propone Johannes Kaiser son ciertamente más sólidas y más fáciles de explicar, y el candidato las puede explicar, de lo que el mismo José Antonio Kast no ha podido hacer en todos los debates en los que ha participado. Ahora, eso es más directo. ¿Y cuál vendría siendo el punto débil de Kaiser que debería evitar el día de hoy? Es que yo creo que los puntos débiles de Johannes Kaiser se van a quizás transparentar de cara a la segunda vuelta. Hoy día él no tiene puntos débiles porque no arriesga más que participar o no en una segunda vuelta. Por lo tanto, tiene que tirar toda la carne a la parrilla, tiene que de una u otra manera forzar a que parte del electorado, ya no los indecisos, ya no aquellos que se movieron de Evelyn Matei a una derecha más dura y optaron por él y no por Kast, sino que ahora debe buscar quitarle una parte del electorado al mismo José Antonio Kast. Y en ese contexto, de cara a esta primera vuelta, ya que se ha transformado casi en la primaria de las derechas, yo creo que no tiene un punto débil de cara al resultado electoral. En la segunda vuelta ya todo cambia, todo es muy distinto, porque generalmente lo que ocurre en las segundas vueltas es que los candidatos que están más en los extremos y que llegan arropando a su hinchada más dura, lo que hacen es, digamos, voltear un poco el discurso. Lo hizo el presidente Boric en la última elección, hacer el discurso más moderado, y yo creo que eso le va a costar enormemente hacerlo a Johannes Kaiser con el discurso que está teniendo ahora. Ahora, ¿cuál debería ser la apuesta en ese sentido de José Antonio Kast para proteger a ese electorado que se ha ido caminando, ha ido cruzando la candidatura de Johannes Kaiser? ¿Debería apostar a diferenciarse de sus contendores de la derecha? Se lo pregunto porque él siempre, una y otra vez, ha repetido que no se refiere a lo que digan otros candidatos, a lo que hacen otros candidatos, y su discurso más bien se ha concentrado en atacar a Janet Jara y al gobierno. Sí.
Sí, yo creo que hay... ¿Cuál debería ser la apuesta? 2 o 3 banderas de batalla que ha tenido José Antonio Kast en esta elección. La primera es que ha intentado e identificado a Janet Jara con respecto a su partido, ¿no? El Partido Comunista. Una bandera que quizás en algún momento se dejó de lado porque se tomó contexto de que no estaba rindiendo lo que podía rendir el discurso anticomunista. Pero después encontraron una bandera que hasta el día de hoy utilizan y que tiene que ver con atacar a la candidata en cuanto a continuidad del gobierno de Boric. Esa ha sido una bandera bastante exitosa y además ha sido una bandera en donde, a mi juicio, quienes tienen acciones de vocería en el gobierno han pisado el palito o por una u otra motivo... Lo han convertido en el enemigo le han del terminado, gobierno. exacto, claro, lo han que le terminado ayuda más que lo perjudica. Sin Ahora, duda. pero considerando que esto se ha transformado, lo ha dicho Jara, lo han dicho varias voces de Chile Vamos, que efectivamente parece primaria de la derecha. En ese sentido, la estrategia de Kast en este último debate, ¿debería cambiarla? ¿Debería apostar por algo nuevo? No, yo diría que no. El candidato que va primero no arriesga. Concentrémonos en que va primero dentro de las derechas, por lo tanto, supone no arriesgar. Muy probablemente José Antonio Kast se debe posicionar como lo ha hecho hasta ahora, como el rival, digamos, por naturaleza de Janet Jara, el rival por naturaleza de quien representa al gobierno en la segunda vuelta electoral. Yo te diría que no. Además que Johannes Kaiser, y esa era la tercera bandera que te iba a mencionar, yo diría que ha concentrado sus acciones más duras, no desde el punto de vista verbal, sino más bien desde el punto de vista visual. Véase, por ejemplo, estos escudos blindados a la hora, estos vidrios blindados a la hora de Eso te iba a dar... preguntar, ¿eso le puede jugar en contra hoy día? Probablemente va a ser algo que sus contendores lo van a sacar. Ya lo sacó Jara en uno de sus cierres de campaña. Yo creo que fue una movilización estratégica dentro de su propio comando, apostando a aquel electorado más duro, no en el discurso, sino que en el diagnóstico que hay de los problemas de seguridad que pueden haber en el país. Es decir, a través de una acción, sin necesariamente él pasar por duro en cuanto al lenguaje verbal que ha utilizado, en donde Johannes Kaiser ha sido quien ha ocupado ese espacio, quizás pone un ambiente previo en donde también él pareciera que tiene un diagnóstico muy duro, ¿no? Que lo lleva incluso a poner en práctica este tipo de acciones, digamos, más desde el punto de vista del marketing político, si tú quieres, que no de la sensación que realmente se vive dentro del país. Ahora, ¿qué pasa con Evelyn Matei? Evelyn Matei, que la semana pasada lanza este trap con críticas directas a Jara, a José Antonio Kast. ¿Debería seguir esa estrategia del trap, por decirlo así, en el debate que vamos a ver hoy día, ¿o no? Yo creo que la pregunta es, perdóname que lo ponga de esa manera, pero la pregunta es otra en el sentido de que el comando de Evelyn Matei yo creo que no ha encontrado la estrategia que le rinda fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque... ¿Tú crees que el trap no fue una buena estrategia? Es que desde un primer momento, ¿te acuerdas tú que al inicio se hablaba de es Evelyn no es Matei, ¿no? Sí, tratando de jugar a que Evelyn podía hacer dos cosas, podía ser dura y al mismo vez llamar a unidad. Después han habido muchos fail en el camino. Ese video en donde el primer llamado a la unidad que ella de alguna manera filtra en redes sociales, en donde ataca a un lado y al otro, ¿no? Aparece José Silva por una parte, digamos, atacando los polos, ¿no? Aparece Rojas Vade en el otro. Sin embargo, ese video se edita y ya no aparecen los personajes de derecha, con la cual muy probablemente tendrá que ir a negociar de cara a la segunda vuelta, pero siguen apareciendo los personajes de ultraizquierda, ¿no? De la movilización social del 2019 al 2021. Entonces, ese discurso de unidad pierde sentido y aparentemente la contradicción de si es Evelyn o es Matei permanece. Es decir, probablemente hay un sentido dentro de la candidatura que originalmente se dio cuenta que habían dos discursos distintos y no han sabido compatibilizar. A pesar de claro, estas distintas estrategias, sí hemos visto que en los debates la candidata, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, por ejemplo, en el debate de Canal 13, tuvo la posibilidad de preguntarle a Johannes Kaiser y básicamente le tiró un pase gol. Es que tiene que ver... Y uno pensaría como, bueno, si quieres subir o marcar una diferenciarte de quién está pisándote los pies en la encuesta, todos creíamos que podía decir algo. ¿Es muy probable que no se diferencie hoy día? Es difícil establecer y es difícil también la decisión para Evelyn Matei por una cuestión muy simple, porque más allá del guante blanco que se ha muy probablemente acordado en las derechas, que me parece de toda lógica, son sectores afines que buscan posicionar una candidatura. Más allá de eso, yo creo que Evelyn Matei es la más complicada a la hora de tener un discurso más duro. ¿Por qué?
porque una de las primeras estrategias de Evelyn Matei fue apostar a un público más de centro, ir a buscar ese centro perdido, hablar de unidad, recibir la carta de más de 100 personeros de la concertación, de la exconcertación, apoyándola. Pero inmediatamente cuando ella pone sobre la mesa discursos como, por ejemplo, poner en duda, más que poner en duda, decir que es venganza el plan de búsqueda por claro, dejarlo en una cuña, yo creo que eso, la sábana es corta, pues termina desvistiendo a aquellos que están en el centro, los deja de arropar y vuelven a ser indecisos, y que tiene que ver también con otro de los elementos de cara a esta elección, que tiene que ver con cómo los indecisos no solo es una gran masa, además es una gran masa que muy probablemente no ha votado, ¿no?, en elecciones presidenciales por lo menos, sino que además, yo creo que este tercer elemento, que es una masa fluctuante, porque hay indecisos de determinadas candidaturas que de alguna manera toman una decisión y terminan, después de algunas declaraciones de dichas candidaturas, claro, alejándose de esa decisión. Un error le puede costar muy caro. Bueno, exacto, a todos también. Ahora, en el caso de Janet Jara se ha hablado mucho de una estrategia de repliegue, de mirar cómo se sacan los ojos en la derecha de cierta manera, y de hecho cuando fue el debate de Canal 13, al momento de llegar, ella dice que el real debate se va a dar en las derechas. Ha sacado un poco provecho, ¿crees tú, de esa situación? ¿Y cuál debería seguir con esa misma estrategia? Citando una parlamentaria, ha tomado palco. Ha tomado palco. Y es lo correcto. Yo te diría que generalmente, más allá de, vuelvo al manual, ¿no?, que quien es primero o primera en la carrera no entra en disputas, etcétera. Y además no tiene candidaturas que la puedan amenazar, ¿no? Las candidaturas que más o menos están en ese sector, te podría decir, no sé, por mencionar uno, Marco Enrique Orminami, están lejísimos en términos de lo que marcan en la encuesta. Por lo tanto, yo creo que ha sido una buena estrategia. El problema de esa estrategia es que retrasa una salida más que a buscar votos. La gran pregunta que hoy día tiene que responder el comando de Janet Jara es si ella cuenta con el mismo, ya ha demostrado contar con el mismo piso del presidente de la República. Bueno, ¿tiene el mismo techo? Porque si tiene el mismo techo es un problema. Claro, tiene que pasar el techo. Y eso, cuando tú dejas la respuesta a ese interrogante para el último mes, ¿no? Es complejo, porque es complejo poner en práctica la estrategia. ¿Cuál debería ser la estrategia para ir más allá del 30%? Bueno, yo creo que uno de los elementos, y ella las ha puesto en práctica, que tiene que ver con ser más crítica frente al gobierno. La salida del ministro Pardo, que duda cabe que una de las primeras personas que la pidió públicamente fue Janet Jara. Las críticas al presupuesto de vivienda ella las ha mantenido y las ha reforzado, sobre todo esta última semana, en donde yo creo que ella ha hecho lo posible, por así decirlo. El gobierno no la ayuda, porque cada vez que el gobierno sale con algún tipo de vocería o sale a tratar de explicar que las opiniones del gobierno no son intervencionismo, que yo no estoy diciendo que lo sean, lo que sí digo es que seguramente no ayudan a la candidatura del oficialismo o del progresismo, si tú quieres. Entonces, el problema de Janet Jara no es solo en lo que ella puede hacer, sino que también cómo, esa es la gran pregunta, cómo hacer que la ansiedad comunicacional, busquemos el nombre que tú quieras, se dialoga con quienes hoy día están en el gobierno para pedirle un poco más de alejamiento del escenario electoral. De lo contrario, va a ser bien difícil sacarse ese techo de encima. Claro, vamos a ver cuáles son las estrategias que utilizan hoy día a las 21 horas en el debate de Anatel. Va a estar entretenido, yo creo que sí va a estar entretenido. Sí, a diferencia de los primeros, que estuvieron muy blanditos, se espera que este por lo menos tenga un poco más de entretención. Vamos a ver si siguen con el guante de fuera o no. Muchas gracias Nicolás Freire, analista político y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Igualmente.